veíamos cómo dos discípulos de Juan Bautista siguen a Jesús. Este, al verlos, les pregunta: ¿qué buscáis? Y ellos le responden: Maestro, ¿dónde vives? Él les dice: venid y veréis. Fueron y vieron y se quedaron. Un punto de arranque para empezar puede ser el que hay que mirar allá de donde nos puede venir la verdadera luz. El mejor sitio, la vida. Porque las palabras las podemos arreglar, incluso elegirlas, adornarlas. Pero la vida es como es. Y lo que mejor refleja las cosas es en directo, es lo que dice. Cuando el maestro se sujeta a esto, se arriesga naturalmente. Y si se arriesga es porque confía. Saldrá lo que tenga que salir. Y lo que salga es lo que hay. Todo lo demás sobra. Y si confía, es porque está convencido de que lo importante es la verdad. No es cuestión de quedar bien ni de impresionar. Hay que transparentar lo que es. Tampoco es cuestión de cómo puede ser recibido o aceptado. Es que yo no puedo decir otra cosa ni de otra forma, piensa el maestro. A quien me sigue le tengo que decir la verdad. Ahora que estamos al comienzo de esta meditación, vamos a entrar en ella poco a poco. Vamos adoptando una actitud corporal correcta, con la espalda recta, y vamos a tratar de centrar los ojos o de cerrarlos a fin de que los pensamientos se vayan amansando. Jesús, Maestro, también nos decía que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. No estás solo o no estás sola. No estamos solos. El Espíritu del Maestro nos acompaña. No importa si sentimos o no algo. Lo interesante es dar fe, confiar, creer en lo que Él nos dice. Estoy con vosotros. ¿Qué buscáis?, nos preguntaba Jesús. Y le respondimos: Maestro, ¿dónde vives? Y Él nos llevó no tanto a su casa, sino a su ambiente, a su estilo de vida, a sus relaciones, a su trabajo, a su forma de estar y de vivir.
Y hoy, aunque no con palabras expresas, a donde Jesús nos quiere llevar es a nuestra propia casa, no a la casa física, sino a mi ambiente, a mi estilo de vida, a mis amistades, a mi trabajo, a mis criterios. Es interesante ver un maestro que no comienza a transmitir teorías o conceptos, ideas, sino que prefiere partir de la propia realidad. En nuestro caso, de nuestra realidad. Y es posible que a lo mejor en algunos surja la duda de, ¿pero mi realidad me puede enseñar algo? ¿Puedo encontrar yo en mi realidad elementos suficientes como para pasar una temporada larga observando lo que yo soy? Aunque parezca mentira, veremos que la realidad, mi pequeña realidad, da mucho de sí. Por eso necesitamos al Maestro. Y vamos a escuchar el texto del Evangelio. El texto que vamos a leer corresponde a Lucas 11, 9 y 13. Yo os digo, pedid y recibiréis, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre hay entre vosotros que cuando su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pez, le va a dar una culebra? ¿O si le pide un huevo, le va a dar un escorpión? Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Los que tengáis el texto lo podemos leer a nivel personal y sentir pues aquellas palabras o ideas que nos tocan un poquito más que lo demás. Nosotros somos algo así como una resonancia, es decir, este texto suena en cada uno y evidentemente no todo suena de la misma manera o al mismo nivel, sino puede haber elementos que nos toquen más, que nos cuestionen más, que nos inquieten más o que nos tranquilicen más.
A Jesús, el miércoles pasado, le preguntábamos, ¿y dónde vives? Venid y ved, nos dijo. Y en esta ocasión podemos pensar que Jesús nos dice, ¿y vosotros dónde vivís? No tanto en qué calle o en qué ciudad o pueblo, sino en qué ambiente, en qué clima, en qué estilo de vida, en qué trabajo, en qué relaciones, en qué criterios vivís. En los evangelios no se nos dice apenas nada de esto referente a los discípulos. Pero con lo que Jesús nos sugiere, sí podemos descubrir qué es lo que encontraron. Jesús decía, pedid, buscad, llamad. Podría ser la medicina que nuestro estilo de vida necesita. ¿Y eso por qué? Porque los humanos somos animales con necesidades. Nos movemos a base de las necesidades, a partir de las necesidades, satisfaciendo las necesidades. El primer paso en el seguimiento de Jesús puede ser este. Nosotros, seres humanos con necesidades, necesitamos pedir, necesitamos buscar, necesitamos llamar. Como veremos a lo largo de los próximos días, esto de pedir, de buscar o de llamar no es un placebo, es un auténtico antibiótico. Jesús nos asegura que esto funciona. Al que pide, se le da. El que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. Nos está hablando alguien desde su propia experiencia, la de Jesús.
Él también pasó su vida así. Y para motivarnos más, Jesús nos trae el ejemplo real de qué padre, cuando su hijo le pide pan, le va a dar una piedra. O si le pide un pez, le va a dar una culebra. O si le pide un huevo, le va a dar un escorpión. Si vosotros, nos dice, siendo como sois, tenéis estos sentimientos de bondad, cuánto más vuestro Padre os dará el Espíritu a los que le pidáis. Nosotros, los humanos del siglo XXI, estamos muy acostumbrados a la eficacia, a lo rápido, a lo de enseguida, pronto, ya. El seguimiento de Jesús, y lo comprenderemos perfectamente, necesita muchas veces otro ritmo. Después hablaremos de él. Lo más importante en esta escuela es que partimos de la realidad, no de las ideas, sino de la vida. Eso que somos nos impulsa, nos motiva a pedir, a buscar, a llamar. Podríamos decir que el resultado es perfecto. Y de que esto funciona es seguro.
Otro elemento que está bien traerlo a colación en ese comienzo es la realidad de que no estamos solos. No estoy yo solo o no estás tú sola. Nos acompañamos. Somos gente que vamos en la misma dirección, que intentamos vivir lo mismo, lo cual evidentemente es para nuestro caminar una ayuda excelente. Sentirse animado, empujado, sentirse perseverantes por el testimonio de los que nos acompañan. Vamos a tener ahora un momento de reflexión personal y Mabel nos va a presentar 3 preguntas y después cada uno a nivel, eso es personal, las iremos reflexionando para terminar con una puesta en común. El trabajo personal que nos ofreces, que nos planteemos, ¿cuál de estas 3 actitudes has desarrollado sobre todo en tu vida? Estas actitudes que hemos visto, las de pedir, buscar y llamar. ¿Qué balance sacas de esa práctica? ¿Y hay algo que te gustaría clarificar o comentar? Esto lo pensamos un rato y luego lo ponemos en común, ¿de acuerdo? Tenemos un trío de gestos. ¿Cuál de los 3 es el que más practicamos o desarrollamos? Pedir, buscar, llamar. Aunque no respondamos exactamente a las preguntas, por lo menos si nos vienen pensamientos o dudas o reflexiones, pues las podemos plasmar en
en la hoja donde estemos escribiendo. Sí, podemos poner en común. Igual es mejor que vayamos saliendo aquí para que así también vosotros, los que estáis cerca pero lejos, o lejos pero cerca, pero nos podáis ver, ¿no? No sé, yo es que tengo dudas. Tengo dudas. Sí. Pero salgo con dudas. Bien, 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 pero bien, sí, 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 sí. Aquí mismo. Sí, sí, muy bien. Vale. Alto. Vale, perfecto. Bueno, pues cuando dice llamar, sí que me da la sensación de que es llamar a algo superior a nosotros, a lo humano. Me da la sensación que es llamar a Dios o a esa fuerza para que te ayude a entender por qué estamos en este mundo. Cuando dice pedir, creo que está hablando de rezar y pedir por los demás para que la gente que está sufriendo deje de sufrir, o por lo menos eso es lo que yo hago. Bien. Y para los que están tristes, dejen de estarlo. Y por eso llamo a Dios para que me dé su alegría y se lo pueda dar a los demás. Y cuando dice buscar, también pienso que es buscar la paz mía y la paz para todos los seres humanos. No sé si... Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, gracias. Fijaros si lo que estamos diciendo tiene lógica, que no nos hace falta sino pensar lo que nos está pasando casi un año entero, ¿no? Si nos movemos es porque sentimos de verdad una necesidad, ¿no? Y aquí estamos llamando, estamos buscando, estamos rezando, todo. Porque el ser humano es eso, es una persona, un ser que se mueve por necesidades, ¿no? Y ese es, podríamos decir, algo así como el motor fundamental, básico, ¿no? Si yo no necesito nada, no tengo necesidad de nada ni de moverme,
Ahora, si tengo necesidad de algo, me empuja. Sí, tú querías decir algo, ¿no? Sí. Estaba pensando. Yo, la reflexión que me viene del texto es que yo no llamo. Buscar sí busco constantemente. De hecho, sigo buscando, pues no sé si a un Dios, una energía o algo que nos lleva a estar unidos y, como decía, en estos momentos tan complicados que estamos viviendo, que yo espero que sirva pues para que haya un cambio potente y encontremos más solidaridad, más unión y que realmente seamos capaces de destripar todo este movimiento en el que nos movemos tan artificial y no sé, que nos maneja sin nosotros ser conscientes ni meditar y demás. Y me venía en el texto también la reflexión que efectivamente yo me cuesta mucho pedir y yo pero sí me siento muy cómodo en el dar. Creo que a veces es también uno es egoísta, ¿no? Porque cuando uno da, obviamente se lleva mucho. En ese dar, pues recibe muchísimo. Pero el ego, yo creo que a veces nos complica ese pedir, por si no nos dan, o bueno, pues directamente nos sentimos pues, mucho más elevados si estamos dando y fortaleciéndonos en lo maravillosos que somos. Esas reflexiones me vienen. Interesante, ¿no? El ego ese del que ¿te llamas tú? Jorge. Que Jorge nos habla, siempre tenemos la idea de que el ego se nos muestra como con los cuernos del demonio, ¿no? Entonces, lo que lleva a cuernos, ya sabes, aquí está, ¿no? Pero tú has traído un dato muy interesante de que cuando yo doy, estoy haciendo una cosa buena, ¿no? Pero también se le ven los cuernos al ego que está detrás diciendo, os dais cuenta, ¿no? Qué majo soy, qué bueno soy, qué bien me porto, ¿no? Entonces, el seguimiento de un camino y con un maestro, como en este caso Jesús, es aquel en el que nosotros vamos descubriendo a esas fuerzas que están ahí en el fondo, ¿no? Y que nos están dominando a veces, o que nos están empujando sin nosotros darnos cuenta, pero sabemos que están ahí, porque les hemos visto más de una vez. ¿Se me entiende, Jorge? Sí. A ver, tú querías decir algo, ¿no? Sí. Yo siempre, yo hablo con los yo la verdad es que lo veo todo como algo, como una sola cosa, aunque sean tres aspectos, es una sola cosa para mí. Porque de alguna forma cuando llamas para algo, para pedir o para algo. Y de alguna forma pues también cuando estás pidiendo, también estás Buscas también. Estás buscando. Entonces es un poco las tres cosas. Sí me parece muy importante para mí el pensar que eso que hacemos, esos tres aspectos, hay que saber cómo hacerlos. Es decir, no es buscar en la calle ni en el exterior, es buscar en nosotros. No es pedirle a Dios que haga, es pedir que Dios haga en nosotros. Y es llamar casi a nosotros mismos. Es decir, no estamos hablando de fuerzas externas a nosotros,
Estamos hablando de fuerzas que están en nosotros y que son las que hay que sacar. Yo no veo la pregunta de Dios, ¿cómo permites esto? ¿O qué vas a hacer para arreglar esto? No, me ha hecho a mí, nos ha hecho a nosotros. Es nuestra vida, formamos parte de la vida. Y Él está en la vida. Y entonces es en nosotros donde tenemos que buscar esas respuestas. En nosotros, en el Espíritu Santo, en la fuerza que Dios nos da a través de nosotros, en la divinidad que tenemos. Y me parece muy importante ese cómo pides o qué pides. Porque a veces pedimos cosas que no son las que necesitamos, que no son el camino. Puedes estar pidiendo, pues como comentaba hace un instante, ¿qué vas a hacer para arreglar esto? Y no, lo que hay que hacer es, ¿qué vas a hacer conmigo para que yo pueda arreglar esto? Es un camino más de vida, de espiritualidad, de encontrarle, de búsqueda, pero de búsqueda no al fuera, sino en casa, en nuestra casa. Es un poco lo que yo creo. Muy bien. Gracias, gracias. Yo me uno Ahí, sí. completamente a lo que has dicho, de que van muy unidas. Porque de todo... Más alto. No, que digo que me uno a lo que ha dicho de la interacción entre las tres preguntas y las tres cuestiones. Pero yo fundamentalmente en mi vida y últimamente sobre todo pido que me aumente la fe en el Jesús, en nuestro Jesús. Porque como muchas veces pues la sociedad, el ambiente nos arrastra, pues yo necesito como un anclaje en Él, en saber que Él es mi guía. Y le pido que realmente cuando digo que le sigo, es a Él, no a las cosas que yo de antemano pienso que son las que son, sino dejarme llevar por las que Él me pide a mí. Entonces, eso es lo que quería compartir con vosotros. Sí, muy bien. Que me parece que hay que pedir la fe porque es lo que mueve a que tú te identifiques con este Jesús y actúes como Él actuó, siendo sus brazos, sus manos, sus piernas hoy en el mundo que nos toca vivir. Gracias. Bueno, pues a mí el texto me parece que tiene muchas lecturas, ¿no? Y entonces lo que veo es que Jesús va al final diciendo que tenemos que pedir el Espíritu Santo. No es que diga pedir esto, pide, sino que dice cuanto más el Padre del cielo da el Espíritu Santo a los que lo piden. Sí, en cierta manera nos está pidiendo esto. Y también por analogía, dice, como padres malos, ¿qué quiere decir? Que está indirectamente diciendo, tenemos a un Padre bueno, a un Padre, si nos está hablando, pienso yo, como está hablando de corazón, como diciendo, tienes un Padre bueno, un Padre al cual tú le puedes pedir ese Espíritu. Yo pensaba, ¿y qué es el Espíritu Santo? Y entonces, ¿qué yo pediría a un Padre bueno? Pues, claro, pues consuelo, valor, cariño, amor, todo aquello que tú le pides a un padre, a una madre buena, ¿no? Y quizás de las tres preguntas, yo veo más el pedir como algo muy casi inmediato, pides para que tengas una respuesta. Buscar ya es algo más complicado, ya es, tienes que poner de tu parte, como yo lo veo, es una acción más perseverante, más de constancia, tienes que buscar, tienes que tener una visión de que buscas, que no buscas, y me quedo con llamar. Yo me parecía la más enigmática de las tres, llamar.
llamad y se os abrirá. Porque yo pensaba, pero Armando, ¿tú llamarías a cualquier puerta? ¿Es que no? Es decir, normalmente llamas a la puerta de alguien que conoces, ¿no? Llamas a la puerta de tu hermano, de tu padre, de tu amiga. Es decir, que en realidad quien está al otro lado de esa puerta a la cual tú llamas es alguien que te quiere. Si no, no te atreverías a llamar, pienso yo. Es una acción distinta a buscar y pedir. Llamad es porque, y se os abrirá, es porque detrás hay ese Padre bueno, que está de alguna manera queriéndote abrazar de alguna manera. Es decir, tiene ese cariño por ti. Esta es mi reflexión. Bueno. Gracias. Es importante en todo este tema, ¿no?, lo que habéis dicho respecto de a quién acudir, decías tú, ¿no? Y hablabas mucho de incrementar la fe en Jesús, ¿no? Entonces, claro que podemos pedir o podemos llamar o podemos buscar, pero lo importante es hacerlo de forma, digamos, sabia, correcta, ¿no? A aquella persona, a aquella dimensión o a aquella fuente que tú sabes que efectivamente te puede dar eso. Porque hay muchas veces que estamos cegados por el ego, ¿no?, y empezamos a pedir cosas a quien no nos las puede dar. O si nos dan algo, es precisamente todo lo contrario. ¿Cuántas veces hemos querido superar pues una necesidad, por ejemplo, de soledad, ¿no? Y llamas a una puerta y no es la puerta de un amigo o de una amiga. Si a lo mejor vas a tocar una puerta pues de un bar, ¿no? Y te trincas allá lo que haga falta, pero se te pasará a lo mejor porque quedas medio borracho, ¿no? Pero la soledad sigue permaneciendo ahí, ¿no? El alcohol no acompaña. Nos quita luces encima, ¿no? Entonces hay que saberlo, hay que acertar, ¿no? ¿Dónde estamos tocando? ¿Dónde estamos buscando? ¿O a quién estamos pidiendo? ¿O qué estamos pidiendo? ¿No? Y otra cosa también que me parece, yo sentía una ilusión muy grande en eso de pedir y tal, porque si hiciésemos eso como hay que hacer, todo estaría solucionado. ¿No? La limitación es una dimensión inherente, digamos, a nuestra naturaleza humana. Eso no somos perfectos ni potentes del todo, no. Tenemos limitaciones, ¿no? Pero otras muchísimas cosas que podemos hacerlas si practicásemos eso de pedir, buscar y llamar, se solucionarían todas. Por ejemplo, ahora con toda esta pandemia y tal, estamos reconociendo de que la trayectoria anterior, por una parte, nos ha conducido a este momento. Que la trayectoria anterior ha sido una trayectoria, viendo los resultados, equivocada. ¿No? Entonces, el ponernos a pensar de qué hay que buscar o a quién hay que llamar, nos está también ayudando a clarificar si lo anterior ha sido cierto o ha sido equivocado. Y por eso hoy se habla mucho de que no hay que volver a lo de antes, hay que volver a otra cosa diferente. Pero llegamos a eso solo cuando nos paramos y decimos, ¿y aquí qué pasa? ¿No?
Sí, decíamos antes que hay que saber pedir, ¿no? Y en ese sentido de saber pedir, por una parte tenemos ideas equivocadas entre la gente en general, ¿no? Porque, por ejemplo, igual te viene a mí en concreto, que soy un religioso, ¿no? Oye, es que me operan la próxima semana y tal, y a ver si te acuerdas en tus oraciones, porque Dios a ti te hace más caso, ¿no? Por el hecho de que soy un religioso, ¿no? Todo eso hay que ir superando en el sentido de que Dios, afortunadamente, no tiene ese tipo de predilecciones, sino Dios a los que, si se puede hablar así, ama más, es a los pobres, eso sí, ¿no? Pero los demás estamos un poco al mismo nivel, ¿no? Nuestra mentalidad, ¿no? De pedir, de buscar y de llamar, ¿no? Pues es la rapidez. Aquí mismo, Armando llama a tal teléfono, a los 5 minutos tenemos una pizza, por ejemplo, ¿no? Entonces, rapidez en la demanda, en llamar, y también rapidez en la respuesta, ¿no? Entonces, nos vamos acostumbrando a ese tipo de ritmo. Y la vida humana, la realidad humana, muchas veces va mucho más lenta, mucho más despacio, porque también a veces es mucho más radical. El que aquí se traiga una pizza ahora, ¿qué pasaría? Nada. Traer un plato y ponerlo aquí, ya está. Ahora, ayudar al personal a que se nos vayan quitando, ¿no?, las dificultades para ver las cosas a causa del ego, que decías tú, Jorge, eso lleva muchísimo más tiempo. Porque es un trabajo radical, de raíz. No es traer aquí una cosa, no. Es tocar la raíz y sanar nada menos que la raíz, ¿no? Entonces no estamos acostumbrados a las cosas a largo tiempo. Entonces, rapidez. Y encima también se recibe lo que pides. Si tú quieres unas cervezas, te traen cervezas, que es lo que tú quieres, ¿no? Y entonces también a la hora de pedir, de llamar y de buscar, podemos tener ese mismo deseo de que se me conceda lo que yo quiero y como yo quiero, ¿no? Y si no es así, pues ya me empiezo a quejar, ¿no? Y entonces en la mentalidad de Jesús, ¿no?, si yo pido, o cuando yo busco, o cuando yo llamo, lo que ocurre es que se crea un proceso, un camino, una trayectoria, ¿no? Entonces no es cuestión de llamar y ya está. No. Un proceso significa tiempo. Un proceso significa, reflexión. Un proceso necesita o requiere limpieza interior, ¿no? Y todo eso, evidentemente, lleva tiempo y lleva sobre todo entrega. Un caso, ¿no?, un caso que es real. Una familia tuvo una vez un hijo y era un hijo con una discapacidad, inteligencia, ¿no? Y claro, para la familia aquello fue un golpe enorme, ¿no? Y no aceptaban a aquel hijo así. Y rezaban para que el hijo se curase. Hacían novenas a los santos más devotos para que intercediesen por la salud de aquel hijo. Y así años. Pero el hijo no, seguía igual. Pero llegó un día
en el que los padres aceptaron a su hijo así. Los padres pedían la curación física del hijo. Eso no lo recibieron. Pero los padres tuvieron la gracia de ser capaces de aceptar a ese hijo en esas condiciones. Lo habían digerido, ¿no? Entonces, pasar, ¿no?, de pedir de una forma a ser capaz de aceptar que la respuesta vaya por otro lado, pues hace falta un cambio personal muy fuerte, ¿no? Sí. En el camino de Jesús mismo, cuando Jesús está en el huerto de los olivos, ¿no?, y está ya, huele que aquello se está poniendo al rojo vivo, y le dice al Padre, Padre, que pase de mí este cáliz. Es decir, que pase de mí esto que veo que ya que se acerca, ¿no? Es una reacción normal. Jesús tenía miedo, ¿no?, y deseaba que aquello no pasase sobre él. Pero en este proceso de pedir al Padre eso, acaba diciendo Jesús, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿No? Que no se haga lo que yo deseo o como yo deseo, sino que aquí se lleva a cabo sobre todo tu voluntad, tu deseo. Que en este caso de Jesús, el deseo del Padre no es que Jesús muriese en la cruz, sino el deseo del Padre era que Jesús fuese coherente hasta el final en el amor, en el amor. Y cuando alguien ama, crea enemistades, curiosamente. ¿Tú dudas un poco de eso? Sí. No, quiero decir, si tú amas, por ejemplo, a gente marginada y te entregas por ellos, evidentemente los que han marginado a esa gente no tragan bien o no ven bien lo que tú quieres hacer, ¿no? Y entonces te pueden meter en la cárcel o te pueden matar o te pueden lo que sea, ¿no? Entonces Jesús es consciente de que por una parte es tremendamente difícil la trayectoria que él está llamado a vivir, pero al mismo tiempo lo más importante es que se haga por encima de todo el deseo del Padre. Y el deseo del Padre era que Jesús demostrase a la humanidad el amor que Dios nos tiene, incluso dando la vida. ¿No? Entonces, en el mismo Jesús hay una transformación, ¿no? O cuando Jesús está en la cruz, hay una frase que dice Jesús, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que hay que tener valor, ¿no? ¿Por qué me has abandonado? Y luego al final Jesús muere con aquellas palabras de, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El que se sentía abandonado, en ese sentimiento de abandono ha sido capaz o se le ha concedido la gracia de experimentar, no creas que estás como piensas, aquí estoy yo contigo, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿No? Muy bien. Bueno, ya son casi las 8, vamos a rezar un Padre Nuestro, ¿no? Sí. Nos ponemos de pie, sí. Ponemos así las manos, abriéndonos a todo y a todos. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.